Macarena Norambuena. Ya, ¿y se dedica en qué área? Yo soy clínica infanto-juvenil. Ya. ¿En qué más trabajas aparte de haciendo clases? Hago clases de consulta particular. Ya. Bueno, ¿qué entiende por la persona del terapeuta? Por la persona terapeuta. Es bien controversial el concepto de la persona terapeuta dentro del psicoanálisis. Yo personalmente estoy súper de acuerdo con lo que es el concepto de personal terapeuta. Personal terapeuta para mí es como lo que encarnamos como persona, no solo como terapeuta, dentro de lo que es un proceso terapéutico, psicodiagnóstico, como ustedes quieran llamarlo. El psicoanálisis, a lo largo de la carrera se me han dado cuenta que ustedes han visto como las grandes ramas, como lo conductivo-conductual, han visto como dónde va el psicoanálisis, por otro lado va a estar lo sistémico, y entre ellos como que hay grandes pugnas entre uno y otro, como cuál es el objeto de estudio, de eso están en el ramo, como es la conducta, es la conciencia, es el inconsciente. Aparte de eso, dentro del psicoanálisis también hay harta pelea interna, alta pugna de qué es lo que es el psicoanálisis. Y los más clásicos, y por otro lado la rama lacaniana, como que no van a tomar jamás en cuenta esto porque siguen como los postulados muy clásicos de lo que es Freud. De que uno tiene que tener, como ser una persona ultra neutral, como que nuestra subjetividad no puede ponerse en juego, sino que solamente en ese espacio aparece la subjetividad del propio paciente, no la nuestra. Y yo personalmente creo que, si bien el psicoanálisis es como una rama dentro de todo nueva, tiene 120 años, igual en 120 años tienen que pasar cosas y tiene que evolucionar el tema. Freud era médico, estaba con una mirada médica, trató de hacer esta concepción de aparato psíquico súper ligado ahí a lo que era como la ciencia, entonces por eso arma este modelo de aparato psíquico como de la metapsicología finalmente, como de lo dinámico, lo tópico, lo energético, y como una localización, y empieza a tratar de armar, que yo creo que es un tremendo descubrimiento que hizo él, pero a mí me parece que hoy en día, con cómo se ha avanzado en el psicoanálisis, con todas las otras nuevas ramas que aparecen dentro del psicoanálisis, me parece que uno no puede ser tan neutral. Me parece que es imposible. Me parece que a uno sí le pasan cosas cuando el paciente cuenta algo. Uno no es una pizarra así que no pase nada y que solamente observamos y pongamos afuera. Me parece que la persona terapeuta es fundamental para ser una buena terapia. Me parece que esa parte nuestra es una parte que no se ve bien. No somos solo como receptores y somos las personas que ayudamos a que se genere un vínculo. Y sin vínculo nunca habrá una buena terapia. A la mirada que me gusta a mí, yo soy mucho más winnicottiana. Creo que antes que cualquier cosa el paciente se tiene que sentir cómodo, se tiene que sentir contenido, tiene que sentir que hay un espacio en donde se atreva a desplegar. Y eso sí lo hace la persona terapeuta. Creo que uno es el que tiene que ir mirando los tiempos del paciente, cuando le digo algo, cuando meto las patas y tengo que pedir perdón. Creo que los tiempos también tienen que ver con uno. Creo que la noción de la persona terapeuta es eso, es que nosotros, independiente de que tenemos que tratar de ser objetivos, no podemos poner muchas cosas nuestras ahí, pero se van a poner. Y uno tiene que ser súper como riguroso en eso y ético, y por eso tenemos que ir a terapia, por eso tenemos que supervisarnos, para que mis penas y todas mis cosas no se pongan tan en juego ahí, porque sí se van a poner. O sea, si me llega un niño abusado, es súper raro que a mí no me pase nada, me parecería raro, como que no te generen cosas. Los pacientes generan cosas. Y eso tenemos que trabajarlo, ver cuánto de eso lo ponemos ahí en la terapia. Porque hay autores que van a decir que jamás tenemos que poner algo ahí, y van a haber otros, los más relacionales, que van a decir, sí, pongámoslo. Con el concepto, por ejemplo, de la autodevelación. Que es decir, ¿sabes qué? Aquello que tú me dijiste el día me dio pena. Pensemos en eso. Que vuelvo a Winnicott. Winnicott dice que los pacientes necesitan tener terapeutas vivos, sentir que están vivos y que sienten. Entonces creo que si ven a un clásico les va a decir que no, que jamás hay que hacer nada, y por otro lado, pero todo eso es psicoanálisis, son las pelas internas que están. Yo estoy del lado de que sí es sumamente importante, que hay que hacer una mirada ética, respetuosa, pero sí que es fundamental mantener ahí el vínculo y que eso lo sostiene la persona terapeuta, no solo el encuadre. ¿Qué ha sido lo más difícil para usted de trabajar en esta área? Como que tienen un ejemplo específico o a nivel global, que es lo difícil de esta área. Lo que usted quiera, o sea, o algo específico que le haya pasado. O de las dos cosas. A ver, yo creo que lo global, lo más difícil de trabajar con el infanto juvenil es los papás. Los papás, ¿por qué? En diferentes momentos. Porque lamentablemente el niño o el adolescente puede tener muchas ganas de ir, pero si el papá no lo lleva, no lo lleva. O, por ejemplo, el paciente está súper contento y el papá te dice, no, yo siento que esta terapia no está sirviendo.
O cuando vais logrando avances y de un momento a otro el papá te dice, no, no ven más. O, por ejemplo, cuando el papá te deja de pagar. Y como el ejemplo más difícil que me ha tocado con respecto a eso, que también tiene que ver con un papá, es una vez que, como que, según yo, había descubierto un abuso sexual importante a una niñita, y me tocó el momento de como de velárselo a la mamá, y le digo, era el padrastro, era la pareja de la mamá la que estaba abusando a esta niña. Bueno, me junto con ella para contarle todo esto y le digo, bueno, vamos a tener que hacer una denuncia, vamos a explicarle un poco el protocolo y ahí esta mamá me agarra garabatos y me dice que me creo yo, que si yo voy a hacer una denuncia ya me las voy a ver con ella, que acaso si yo denuncio este hombre se va a ir preso y que si se iba a ir preso iba a ser yo la que le iba a llevar la plata a la casa. Entonces lo más difícil es haberme enfrentado a una mamá que prestaba a su hija para eso. Igual uno se la denuncia, igual uno se moviliza, hace ciertas cosas, pero cuando son los papás, porque cuando la gente te dice, ay, Catero, ¿cómo es el psicólogo con los problemas de uno? Yo creo que uno va un poco más adelante, yo creo que uno va siempre como viendo ya, qué motivo hay, cuál es la demanda del paciente, qué podemos hacer, cómo podemos lograr, y vaya como en otro ritmo, no te quedes en la queja, en el pobrecito, no sé qué, vaya avanzando. Por muy difícil que sea, cuando los cuidadores de ese niño o de ese adolescente van en la misma dirección, las cosas se hacen bien. Yo creo que la gran dificultad es que en el infanto juvenil no hay solo un motivo de consulta particular, sino que también están los papás como motivo de consulta. Y siempre este niño está triangulado con el colegio, con los papás, en lo que tienen que trabajar en esos diferentes escenarios. Y cuando esos diferentes escenarios vulneran al niño y está como una pelea interna, yo creo que eso es lo más difícil. Eso es como cuando los propios papás no cuidan a los niños. Y como usted planteó, esto es una pregunta que me surgió, como lo que a usted le pasó, de que se enteró de que había un abuso sexual y quería demandar, si la mamá obviamente no dejó. Tú igual demandas. Como psicólogo se puede demandar. Tienes que hacerlo. Se tiene que hacer. Es una obligación. Claro. Y aunque igual a uno después le empiezan a demandar, incluso como una contrademanda al revés. Es que ahí el papá no te va a contrademandar, pero como en ese caso son gente más unida, lo más te pueden como amenazar y cosas así, pero nunca es tan terrible. Pero puede ser que uno pierda el caso, si es que va a juicio y todo eso, o si es que ellos viven mintiendo, puede ser. Podría ser, pero lo más terrible es que te podrían hacer un juicio si es que tú sabes un abuso y no lo denunciaste. Ah, claro. Eso tiene que ver con la ética del psicólogo. Un abuso tú siempre tienes que hacer un oficio, tribunal de familia, eso. Lo que pasa es que uno, ¿qué trata de hacer? Convencer a los papás y hacer una denuncia en conjunto. Porque esa denuncia tiene más fuerza que una denuncia que puede llevar a mejor puerto que dos denuncias por separado. Hay veces que uno lo hace rápido nomás y después uno trabaja con el papá porque sabe, uno cacha y este papá no va a denunciar luego, trabajamos con él para que denuncie en un tiempo más y esas dos denuncias lleguen a un punto. Pero cuando el papá no y la mamá no las lleva a citación, no las lleva, hay una pelea, pero tú por lo menos lo éticamente que tenés que hacer lo hiciste. Y te voy a mostrar tus pruebas de por qué, y eso ya después pasa a tribunal y ahí después los psicólogos como más jurídicos van a trabajar el caso. Profe, ¿en qué momento uno se da cuenta? O sea, a uno desde que entra a la carrera le dicen que sí, que tiene que separar las cosas, que no tiene que hacerle juicio a las personas, a su paciente. En este sentido, con lo que usted nos dijo en la primera pregunta, de que igual es difícil que haya cosas que no te afecten, porque uno igual es humano, tiene sentimientos y a veces, muchas veces se va a identificar con un paciente. ¿Cuándo uno logra como separar un poco las cosas y identificar hasta qué punto se puede involucrar con un paciente y hasta qué punto puedo decir, no, yo no puedo pasar más allá de esa línea? Eso se hace antes de salir de la carrera, se hace ya trabajando, porque yo encuentro que es súper difícil hacer eso antes de empezar a trabajar ya con un paciente. Y no con uno ni con dos, sino que con muchos más, porque son cosas diferentes, ningún paciente es igual a otro. Y eso, no tengo esa duda. Mira, un poco para eso. Hay un concepto técnico que siempre vamos a trabajar, que son las cosas como que nos amparan de cómo trabajamos. Porque el psicólogo no es como, para que el psicólogo tenía el amigo, no, porque no somos el amigo, Claro. hacemos pega. Entonces una de nuestras pegas es tener, por ejemplo, un encuadre claro, en donde tiene que haber un vínculo particular, lo que yo decía, un vínculo contenedor y todo, pero eso no significa ser tu amigo. Yo no voy a dar mi celular, no le voy a invitar a mi cumpleaños, no. Pero hay otra herramienta técnica que se llama la transferencia y otra súper importante que cada vez toma más como relevancia, que se llama la contratransferencia. La transferencia es todo lo que el paciente pone en mí, todo lo que tira ahí en la sesión, y uno trabaja con eso. Y eso va a generar algo en nosotros. Lo que nosotros sentimos en ese momento se llama contratransferencia. La contratransferencia hay que ver lo que tú decís, como por ejemplo me dio pena, me dio rabia. Hay que ver, ¿es una rabia porque es algo que el paciente me está haciendo sentir porque él lo siente de una manera inconsciente? ¿O
me hace sentir porque se parece a algo de mi propia vida. Es como, por ejemplo, les toca, no sé, una hija adolescente, una paciente adolescente, y llega, no sé, como llorando, y que usted empieza a darse cuenta que se siente abrumada, que son papás súper como castradores, que no les dan permiso, y ustedes empiezan a sentir rabia por sus papás, rabia por sus papás. Hay que ver si es rabia porque es la rabia que esta paciente está haciendo en transferencia, que hay que trabajar con toda esa rabia, sí, o es una rabia porque se parece a los papás de ustedes. Y esas son dos rabias distintas. Si son las rabias que se parecen a tus papás, esa rabia no se puede trabajar en terapia. Porque esa tiene que ver contigo. Claro. Pero uno siente cosas, y uno se acuerda, y uno se da cuenta que es de esa mamá. Y uno no puede decir esto es neutral, no pasa nada. No, sí, me pasa esto. Y uno qué hace ahí se supervisa. Entonces tú vas donde otro psicólogo, que es tu supervisor, que generalmente son mayores que uno, generalmente fueron profesores de uno y todo, y uno trabaja los casos. Y uno dice, ¿sabéis qué me dio en rabia esto? Y el otro te ayuda, te dice, ¿sabéis que esto se parece más a tus papás, a tu historia, y no sé qué? Cuando uno se da cuenta que todavía enojado con el papá, uno va a su propia terapia. Claro. Entonces uno ya cacha después. Entonces cuando ya viene, es porque uno está mucho más clarito. En la terapia, chicos, uno no va a descubrir, no se va a sanar completamente, a uno siempre le pasan cosas. Pero uno ya tiene clarito quién es la mamá y el papá de uno, porque cuando no fuimos a terapia no lo tenemos tan claro. Entonces cuando ya te llega un paciente algo, uno dice, ay, al tiro, a esta rabia que me viene es porque igual a mi mamá, listo. Y trabajáis de otra manera. Y a eso voy con la persona terapeuta, con que somos personas vivas, con que nos pasan cosas y que hay ciertos elementos que tenemos que ocupar, o dejándolo afuera, o no, o que nos van a marcar el timing. ¿Sabes qué? Esto no lo tenés tan solucionado tú como persona. Anda a terapia, anda a trabajar este tema, porque te está poniendo fuego ahí. Claro. O si a alguno se le murió el papá, cada vez que le llegue un paciente con que se le murió el papá, algo ustedes va a activar. O con ciertos abandonos, de repente uno puede tener a la mamá y el papá, pero puede tener estos micros abandonos que no los entiende, como el concepto mío, que era como, mi papá siempre casado, como bien, nunca me faltó nada. Pero en alguna medida, claro, pues tampoco si en el tiempo va a decir, esta cabra chica tiene 6 años, quizás, ¿cómo no necesitas que la llevemos a una tarea? Pues? Con esta cosa como de dejar, también hay algo ahí. Pues. Pero cuando uno no va al psicólogo, no lo tiene claro, jamás te cuestionáis eso, porque es como cosa normal y esperable. Y porque siempre te felicitaron por eso, además. El mundo me decía, ¡ay, qué bueno que hace todo sola! Mi mamá la felicitaba y todas las cosas, y ya, pues. Pero yo me di cuenta que no tiene que ser así. Entonces, cuando llega un paciente así, a mí me enrabia. Pero me enrabia porque sus papás se parecen al mío. Pero tengo súper claro, entonces lo dejo afuera. Porque a eso vamos. ¿Qué cosas se pueden poner adentro o no? Es lo que le sirve al paciente. No sé si te digo un poco más claro, Daniela, como... Sí. Y por eso es tan importante supervisarse y ir a terapia. Así que si ustedes tengan la oportunidad de ir lo más pronto posible a terapia, partan. Estoy partiendo. Maravilloso. Como desde ya, así del inicio. Ojalá, Sí, y que tengan tratarse, diferentes experiencias también, porque yo creo que uno va a ser mucho mejor psicólogo el que quiera ser clínico, si es que fue paciente también. Claro. Y ojo, porque no el primer psicólogo que vaya les va a hacer sentir les va a gustar, si uno también tiene que sentirse cómodo. Por eso esta cosa como tan neutral da lo mismo, ¿quién no? Yo creo que uno tiene que tener, decir, este me sirve, este me cae bien, con este puedo atreverme a... No sirve nada si no te atrevís, si no confías. Un poco les decía, esta cosa de confiar que es fundamental primero.